En este afán, se dice que esta modificación sería para que el presidente pueda priorizar en emergencia. Pero ya en esta emergencia en la que nos encontramos por COVID-19, ha habido mucha discrepancia entre sectores respecto a lo que ha priorizado el presidente. Por ejemplo, la falta de un plan emergente económico que apoye al sector empresarial y a la economía del país. Sí ¿Qué existe, opinión le perdón, merece pero sí eso? Y en existe. ese sentido, y en su defecto, ¿poder aprobarse? A ver, varias precisiones. Si hay un plan que no le guste a todos, es diferente. Segundo, el presidente, insisto, tiene las facultades actualmente para mover como quiera el presupuesto, pero no quiere hacerlo por esa vía. Quiere hacerlo por la vía donde la Cámara de Diputados participe. Hay una coincidencia en lo que dice Dulce María y Juan Carlos Romero Hicks. Apelan al artículo 21. ¿Qué dice el artículo 21? Que si te cae 3% de los ingresos, entonces el presidente manda una reasignación a la Cámara y la Cámara da una opinión que no necesariamente el Ejecutivo tiene que utilizar en sus decisiones. O sea, es como un florerito la Cámara en ese artículo. Parece que ellos quisieran que, de acuerdo, nosotros queremos que intervenga la Cámara y los diputados decidan. Ahora, ¿por qué no se aplica el 21? Porque la ley es imperfecta, porque no previene una situación como la actual. Se enoja Dulce María porque los ingresos en el primer trimestre fueron muy buenos. Fueron muy buenos porque son la inercia del año pasado. Justamente esa es la imperfección de la ley, que no podemos esperar a que se materialice una caída en los ingresos para declarar la emergencia. ¿Qué estamos proponiendo? Que si ya sabemos que pues, viene la caída, si todos los pronósticos dicen que viene la caída, entonces declaremos la emergencia hoy y no tengamos que esperar hasta que efectivamente los datos nos digan que se nos cayeron los ingresos. Por eso es imperfecta esa ley y por eso ahora es una gran oportunidad Presidente, para que entonces, legislemos una situación inédita como la que estamos viviendo. diputado Delgado, entonces el presidente, este presupuesto y hacerle los cambios que él considera necesarios justo ahora. No, Sofía, lo puede hacer, se lo permite la ley. Lo que no quiere es hacerlo de manera discrecional y él solito. Lo que quiere es que los diputados estamos viviendo un momento de una gravedad extrema y por lo tanto hay que modificar la ley para hacer efectiva la participación de la Cámara que actualmente pues la ley no prevé. Diputado Romero Hicks, esto es lo que dice el diputado Delgado. Entonces, el primer paso, y era con lo que yo iniciaba, sería de no estar de acuerdo ante esta iniciativa, con poder bloquear la sesión extraordinaria. Como oposición ustedes cuentan con que todos sus diputados se van a alinear a esto que se puede, obviamente, no por un capricho, sino porque se cree que es lo más correcto y lo que conviene al país. Porque ¿qué se va a priorizar? ¿Cree que haya diputados que puedan caer en el temor ante represalias del Ejecutivo o que tengan algún acuerdo y que no prioricen lo más importante, que sería los temas sociales para México en cualquier momento, pero sobre todo en emergencias como la que estamos viviendo? ¿Cómo qué tipo de represalias podrían tener, Sofía? Permítame un minuto. Usted bien sabe, diputado Delgado, que muchos acuerdos se dan, digamos, en lo particular y otros tantos se pueden dar en un cabildeo político o por algunos otros intereses. Por eso es que le pregunto al diputado Romero Hicks si cuenta en este momento con la adhesión necesaria en su bancada. La respuesta es sí, pero además porque tenemos altura de miras. Hay una circunstancia, en este momento ni siquiera hay un dictamen aprobado. Al igual que don Mario, fuimos senadores de la República las dos legislaturas anteriores. Y en mi caso fui miembro de la Comisión Permanente en 10 de las 12 comisiones permanentes. Nunca se convocó a periodo extraordinario sin mediar un dictamen aprobado para alguna de las cámaras. Y sería un requisito de ética política elemental. Aquí lo que necesitamos es entender que la pandemia es una desgracia universal y no debe aprovecharse para ampliar poderes, sino para precisar los poderes, lo que le toca al legislativo y lo que le toca al ejecutivo federal. Nosotros estamos para construir, pero no queremos ser una oficialidad de partes, ni queremos ser solamente un querer legislativo
que no tiene este nivel de actuación. Preguntas elementales. ¿Esta iniciativa era necesaria? Hay un dispositivo que puede o no ser suficiente, probablemente sea insuficiente, para poder atender todo esto. ¿Respeta la Constitución? No. ¿Mejora la cordialidad del sistema republicano de correlación de poderes? Tampoco. ¿Va a resolver la crisis? No. Si el presidente quisiera resolver la crisis, que le inyecte, y lo ponemos como reto, que ofrezca un anteproyecto de presupuesto suplementario al tema de la salud. No ha inyectado el tema de la salud. Los 3 proyectos faraónicos se tienen que postergar. Todos los economistas serios, independientemente son de izquierda y derecha, nos dicen 3 cosas. Primero, hay que inyectar dinero a la salud, no lo están haciendo. Segundo, hay que entregar transferencias no condicionadas para estructuras clientelares para atender la emergencia. Y eso pasa sobre todo por el tema del empleo, al micro, al pequeño, al mediano empresario. Lo que ha anunciado es muy pequeño. Va a ser más fácil expedir un acta de defunción de un empleo o de un establecimiento que un acta de renacimiento en un futuro. Y tercero, todos los demás países lo que están haciendo es inyectar dinero para estimular la economía formal y la economía no formal. Hoy el presidente tiene 2 obsesiones: sus programas sociales, que van a generar clientelas a los jóvenes y a los adultos mayores, y segundo, estos 3 programas que ya conocemos, como el aeropuerto, la refinería y el Tren Maya, que son inviables y que no tienen una cobertura de carácter nacional. Creo que nunca calcularon, y en política es un error de novato, y esto así lo calificaría, un error de novato desde el Ejecutivo Federal, las consecuencias que iba a tener, porque lo correcto hubiera sido entrar en colaboración con el Congreso Federal. Necesitamos que el presidente se conecte a la realidad. Hoy está aislado en el Palacio Nacional y aunque Mario diga que hay plan, pues nadie lo reconoce. Por eso la sociedad ha estado organizando alternativas para poder sacar esto adelante. Entonces hablemos de cosas serias, concentrémonos, dado que el presupuesto de egresos no está orientado a esta pandemia que nadie podía anticipar para resolver el problema. ¿Esta es la solución? No es la solución como viene. Vamos a trabajar todos. Gracias, diputado Romero Hicks. Y vamos finalmente con la diputada Sauri. Brevemente, diputada, ¿cuál sería el camino en el que podríamos priorizar hoy a México y a la emergencia en la que estamos viviendo, en la que hay que salir de 2 problemas fundamentales, el de salud y el económico, ante una iniciativa que, como lo he dicho, no yo, sino los diferentes sectores, ha causado mucha controversia por razones obvias y que, bueno, daría un poder absoluto, a diferencia de lo que opina el diputado Delgado, que respeto, al presidente para poder mover el presupuesto de egresos? ¿Cómo podríamos...? El punto central es cómo construimos una unidad efectiva para enfrentar la crisis en sus distintas manifestaciones. Y esta iniciativa nos muestra precisamente lo que no se debe de hacer, que sí se puede y se debe de hacer. Un principio de colaboración entre poderes significaría que el Ejecutivo presente a la Cámara de Diputados una propuesta de modificación con el grado de profundidad que considere del presupuesto de egresos 2020. Una propuesta muy concreta de colaboración es comenzar a trabajar juntos hacia el presupuesto 2021, que por cierto ya se presentaron los precriterios de política económica el 1 de abril, tenemos a fines del mes de junio la presentación de los programas y el 8 de septiembre, de acuerdo a lo que marca la Constitución, tiene que presentar el paquete económico completo. Entonces, estamos perdiendo el tiempo en una cuestión que no tiene absolutamente ninguna relevancia para darle al Ejecutivo mayores recursos para enfrentar la pandemia. Lo que tenemos que hacer es construir esos puentes de unidad, buscar la colaboración también de afuera. Hoy fue muy afortunado el Parlamento abierto y yo estoy segura que si pudiéramos sumar a las organizaciones y el presupuesto 2021, vamos a tener algo muy positivo para el país y para enfrentarlo en unidad, no aquella unidad que es simplemente falsa,
palabras nada más absolutamente huecas, sino la que se muestra en hechos concretos. Esa es nuestra responsabilidad, procurarlo por todas las vías. Gracias, diputada Sauri. Gracias a los tres. Se nos acaba el tiempo. Esta discusión da seguro para mucho más. Y lo importante es no el punto de vista que cada uno de ustedes tenga o que yo como comunicadora pueda dar para hacer estas preguntas, sino a los acuerdos que se puedan llegar en pro de nuestro país y de salir de esta pandemia de la mejor manera, y los resultados se verán el próximo martes 5 de mayo en la votación para la sección extraordinaria, a ver si se hace o no, y de esta manera poder tener la discusión y en su caso la aprobación de esta iniciativa del Ejecutivo. Gracias al diputado Delgado de Morena, al diputado Romero Hicks del PAN y a la diputada Sauri del PRI. Muchas gracias y buenas noches. Mari, buenas noches. Gracias a los tres. María, buenas noches. Gracias por este debate en el que podemos conocer más de esta iniciativa que